Hola, ¿cómo están? Espero todos estén bien. Mi nombre es Julián Barrientos, soy estudiante de la Universidad de Pamplona del programa de Economía. El día de hoy les vengo a hablar sobre un artículo científico que aborda la discriminación y la discriminación laboral en los Estados Unidos. Eh, Voy a permitirme compartir las presentaciones para que a medida de que yo vaya sustentando se les vaya proyectando a ustedes allá. Bueno, primeramente tenemos que el título del artículo es todo lo que sé es que hay mucha discriminación. Africanos mayores inmigrantes, experiencias de discriminación en los Estados Unidos. Este es un estudio que ha sido condensado en un artículo y que implica principalmente la carga desproporcionada de enfermedades y las disparidades de salud en las minorías raciales y étnicas con respecto al resto de la población estadounidense. Es un estudio descriptivo cualitativo, el cual nos habla de las experiencias de discriminación y, como les dije anteriormente, el impacto que hay en la salud de los que sufren esta discriminación. En este caso específico son los inmigrantes africanos mayores. Todas estas experiencias de discriminación se ven reflejadas en impactos al bienestar emocional, al bienestar psicológico y también a los ingresos directa o indirectamente, ya que pues también como vamos a ver más adelante, se ejerce un grado de discriminación alto en el cual las personas se ven obligadas o a abandonar el trabajo o a cambiarlo. El artículo es extraído de la revista Elsevier y es de la base de datos Science Direct, como podemos ver acá. Los autores son los siguientes: Manka Kimben, Janice Taylor, Lakins Roberts, Peter Winch, Yvonne Condor. Esos son los autores. ¿Por qué ocurre la discriminación? Hay múltiples motivos, pero algunos principales que se podrían mencionar son los de género, la religión, la raza, la etnia o la edad. También puede entrar ahí el color de piel y, como les dije, hay múltiples motivos para que se sufra discriminación. En los Estados Unidos se originan en parte a partir de siglos de esclavitud legalizada y de discriminación institucional. Y esto se ve reflejado en la educación limitada, la falta de oportunidades, las viviendas deficientes, y los bajos ingresos en las minorías raciales y étnicas, el cual son determinantes sociales conocidos de la salud. Esto afecta por último a la salud de aquellos que son discriminados. Hay diversos estudios y revisiones que demuestran que, como les dije, la discriminación percibida se asocia a una mala salud física. En este caso hay más riesgo a la hipertensión, a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes y afecciones respiratorias y a la salud mental en general. Acá podemos ver en la imagen que pues hace poco tiempo, en el año 2020, hubo un estallido social en los Estados Unidos debido a que un policía se sobrepasaba en el procedimiento y pues causaba la muerte de George Floyd. Esto fue causa para que se generaran muchas protestas en el país y muchas inconformidades que principalmente fueron llevadas a cabo por la población negra en el país estadounidense.
Los efectos principales, según los investigadores, pues es que es un fenómeno que tiene en cuenta la teoría de la ventaja acumulativa, porque la discriminación es algo que se va acumulando con el tiempo y al final puede influir significativamente en la salud de los adultos mayores. Diversos investigadores del estudio de estrés y salud de Nashville mencionan que la discriminación mayor fue significativamente asociada con síntomas depresivos en hombres mayores. Un estudio de la Universidad de Alabama asocia la discriminación con un mayor riesgo de mala nutrición. Y por último, una muestra nos refleja que la discriminación percibida se asoció con un 20% más de probabilidades de síntomas depresivos. En la sociedad hay una gran diferencia acá, porque la discriminación a afroamericanos nacidos en los Estados Unidos principalmente principalmente va ligada al ente de la esclavitud, ya que en este caso, pues a través de la historia, Estados Unidos pues se vio involucrado en diversos estallidos sociales y diversas luchas por los derechos de aquella población que era esclava, y pues normalmente eran todos afroamericanos y eran todos de piel oscura. La otra parte es que ahí están los inmigrantes africanos, que además de ser negros, pues experimentan una discriminación adicional, que es debido a su condición de inmigrantes o debido a sus diferentes acentos, ya que no son nacidos en Estados Unidos, sino que son nacidos en países afro, y hacen el proceso de inmigración y de inserción en la sociedad estadounidense. Entonces acá es donde se presenta la discriminación por el acento y la discriminación por la condición de ser inmigrantes. En el estudio la recopilación de datos y el reclutamiento se hizo a través de organizaciones comunitarias, mediante el boca a boca y mediante las redes sociales. Los participantes fueron evaluados por teléfono y tuvieron la opción de recibir la encuesta por correo con un sobre de devolución prepago a participar mediante la recopilación de datos en el hogar. La recolección de datos domiciliaria se programó en un momento conveniente para el participante o para el encuestado. Y la muestra cualitativa se seleccionó intencionalmente de la muestra cuantitativa, utilizando participantes y diversas puntuaciones de aculturación y discriminación, entendiendo a la aculturación el fenómeno de acople de una cultura a otra, y ejerciendo preguntas como del tipo: ¿con qué grupo de personas se siente más cómodo? A través de este instrumento se recopilaron los diferentes datos. La metodología como tal, pues como les mencionaba anteriormente, es un diseño descriptivo cualitativo para explorar los inmigrantes, cuáles son sus experiencias vividas sobre el tema principal, que es la discriminación. Los criterios de inclusión para poder aplicar la encuesta fueron que tuvieran 50 años, que nacieran en África, que nacieran en África o que hubiesen vivido en los Estados Unidos 6 meses, que fueran de raza negra, y con todos estos criterios se obtuvieron 92 participantes para el estudio. Las entrevistas involucraron preguntas como las que podemos ver acá, y estuvieron a cargo de la primera autora, que es enfermera y en ese tiempo era candidata a doctorado, y fue la encargada en realizar las diferentes entrevistas. Los tiempos pues variaron de 46 a 120 minutos, con un promedio de 78,4 minutos. Y las preguntas pues acá las podemos ver: ¿qué formas de discriminación ocurren en su país de origen?
decir si ha experimentado o no alguna discriminación en el país estadounidense, preguntarles cómo se sienten y todo este tipo de preguntas que involucren y que nos lleven a reflejar un resultado. La muestra describe varias experiencias, como lo mencionaba anteriormente, y efectos en la salud emocional, en los ingresos, pues hablando del ámbito laboral. Y se mencionaron diversos enfoques para lidiar con la discriminación, incluyendo reaccionar ante ella o evitarla. En el caso de las experiencias, por acá podemos observar que varios participantes afirman que la discriminación en Estados Unidos es peor que en sus países africanos de origen. También que hay discriminación por acento, que les faltan el respeto y se burlan por ese mismo acento, y que en el lugar específico de trabajo la gente finge ni siquiera escucharlos. También un dato impactante es que tratan y suelen llamar de monos a los inmigrantes en el lugar de trabajo, y es algo que perpetúa experiencias en acciones que podrían afectar al participante del empleo o incluso hacer que éste abandone su trabajo. También hay experiencias con sistemas como las organizaciones religiosas, la policía, y de estos principalmente como en el caso de George Floyd, que mencionábamos que recibían tratos injustos o procedimientos que se salían de las manos y que eran atípicos en este caso. Los resultados pues acá van relacionados principalmente con las consecuencias. Hay una muestra de emociones negativas y disminución del bienestar financiero principalmente. Estas emociones negativas son reflejadas en la salud mental, afectando así su ámbito psicológico y generándoles ira, generándoles tensión, ansiedad e incluso depresión. Las mujeres no son caso excluido en este estudio, puesto que ellas también están sufriendo de esta discriminación, y reiteran que esto se ve reflejado en la salud física y en su afectación, principalmente con la mala elección de alimentos que afectó negativamente su control de glucosa. Y acá, como lo decía, en el lugar de trabajo informan que empleadores y colegas expresaron sorpresa por su inteligencia, o sea, por la inteligencia de los afroamericanos. Y también describieron que por estas causas pues de la discriminación se ven obligados a perder empleos, o se ven obligados a dejar los empleos, dado que los menosprecian mucho, los irrespetan mucho, y en este caso se afecta los ingresos de cada persona. Con respecto a la salud, pues ya como pudimos ver, a manera general, para reducir, está relacionado con el estrés, está relacionado con la diferencia de recursos, ya que si las personas se ven obligadas a dejar un empleo, pues obviamente no van a tener ingresos para poder sostenerse en el tiempo, para comprar medicamentos y para de esta manera acceder a recursos que satisfagan sus necesidades. Por último, y a manera de conclusión, los inmigrantes africanos mayores en un gran área metropolitana de Estados Unidos respaldaron las experiencias de discriminación, principalmente en el acento, el ámbito laboral, los encuentros cotidianos y los efectos de la discriminación en salud y el bienestar. Las consecuencias negativas van ligadas a la salud mental y a la pérdida de ingresos, traduciendo esto en efectos en la salud. La creciente diversidad de la población existe
existe y crea la necesidad de desarrollar invenciones y políticas para disminuir la discriminación y eliminar de esta manera las inequidades en ingreso y salud de las minorías raciales y étnicas en los adultos mayores inmigrantes. Finalmente, estudios como este sugieren la necesidad de crear estrategias y políticas que incorporen la participación comunitaria y la educación, las fuerzas del orden, las escuelas y las instituciones religiosas contra el uso de estereotipos negativos y la perpetuación de mensajes discriminatorios que rodean a los inmigrantes y a las personas africanas. Es decir, es necesario crear todo tipo de políticas, todo tipo de programas para poder contrarrestar todo este tipo de situaciones y ver que realmente esto es un capricho social, porque pues en la sociedad todos somos iguales, por lo tanto todos deberíamos tener las mismas oportunidades independientemente del color de piel o del país del cual provengamos. Este es el link del artículo por si quieren revisarlo. Y me procedo a darles las gracias. Muchas gracias.